Buen día a toda la gente que nos ve. Nosotros somos Mónica Elizabeth Arellano Guerrero. Luis Fernando Delgado Ortiz. Somos estudiantes de la carrera médico cirujano y partero en el Centro Universitario de Tlajomulco. Hacemos un breve saludo a nuestro docente, el doctor Sergio Alberto Valenzuela, que es nuestro maestro de la materia Anatomía Humana y Disecciones. A continuación, vamos a hablar sobre el sistema genital femenino. Bueno, los órganos que lo componen. Está integrado por órganos genitales internos y externos, que juntos comprenden el sistema reproductivo femenino, permitiendo las actividades sexuales y reproductivas. Como ya había mencionado, se divide en internos y externos. Los internos son la vagina, el útero, los ovarios, las trompas uterinas, que son las trompas de falopio, y los externos, que son más conocidos como la vulva, son el monte del pubis, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el vestíbulo de la vagina, el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares. Bueno, yo les voy a hablar sobre la anatomía del ovario, que es la glándula sexual femenina por excelencia. Pues el ovario no solo asegura los caracteres de ser mujer, sino que tiene una doble misión vital, que es elaborar los ovocitos primarios esenciales para la reproducción y secretar hormonas. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Vamos a hablar sobre la situación y su morfología. Comencemos por la ubicación. Existen dos ovarios, que es el derecho y el izquierdo. Están situados en la pelvis menor, lateralmente al recto y por detrás del ligamento ancho del útero. Su morfología. El ovario tiene forma ovoide y aplanada, con una longitud que va de 2.5 a 4.5 centímetros. Posee dos caras, llamadas libre y medial, y dos bordes, que es el libre y el mesovárico, y dos extremidades, superior, también conocida como tubárica, e inferior, también conocida como uterina. En la mujer joven, su superficie es levantada debido al desarrollo folicular, y su color es blanco rosáceo. ¿Me puedes cambiar, por favor? Bueno, vamos a hablar sobre los medios de fijación que pues la posición del ovario en la pelvis se mantiene gracias a cuatro ligamentos principales. Como número uno tenemos el ligamento infundibulopélvico, también conocido como suspensorio del ovario. Es considerado el medio de fijación más eficaz, ya que fija la extremidad tubárica a la pared lumbroperitoneal y muy importante, contiene los vasos principales del ovario. Como segundo tenemos el mesiosplanix. Este es el pliegue que se extiende desde el borde mesovárico hacia la trompa uterina y actúa como un medio de coap- coaptación. Perdón, me trabé. ¿Le puedes cambiar, por favor? Como siguiente, continuando con los medios de fijación, tenemos el mesovario. Está formado por la hoja peritoneal posterior del ligamento ancho. Es el punto donde el peritoneo rodea el hilio del ovario, que es la zona de entrada y salida de los vasos. Un dato crucial aquí es que el ovario es un órgano intraperitoneal, pero a diferencia de otros órganos, está desperitoneizado, en contacto directo con el epitelio ovárico. Y por siguiente tenemos el ligamento propio del ovario, que también es conocido como útero ovárico, que es un cordón fibroso que une el borde anterior del ovario con el ángulo lateral del útero. Y bueno, pues pasando a la función, el ovario tiene una función exócrina, que es la producción de gametos, que se producen de manera alternativa entre los dos ovarios durante el ciclo menstrual, que es el evento clave para la liberación de ovocitos secundarios, tras la ruptura del folículo. Este es captado por las fimbrias de la trompa uterina. Si no es fecundado, pues se va a degenerar y se va a degradar. El destino del folículo roto es convertirse en el cuerpo amarillo. Si el ovocito no es fecundado, hablamos del cuerpo amarillo menstrual que degenera, causando la menstruación. Pero si hay fecundación, se convierte en el cuerpo amarillo gravídico, manteniendo su actividad hasta el cuarto o quinto mes de gestación, siendo fundamental para el soporte hormonal del embarazo. ¿Le puedes cambiar, por favor?
Gracias. Y bueno, pues vamos a hablar sobre la función secreción interna y su exploración. La función endocrina del ovario es la secreción interna. Produce las hormonas esteroideas, estrógenos y progesterona. Estas hormonas gobiernan el ciclo menstrual y son las responsables de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Esto dado pues en la pubertad. Y vamos a hablar un poquito sobre una exploración clínica a nivel del ovario. Y pues es que debido a la profundidad de el ovario puede ser difícil de palpar. El medio diagnóstico por excelencia es hacer una ecografía, que puede ser abdominal o transvaginal. La ecografía es fundamental para ver la presencia de folículos o para diagnosticar tumores, quistes y otras alteraciones. Otros métodos también incluyen la laparoscopía, que permite su observación directa. Y como aquí lo vemos en la figura 125.8, es una ecografía ovárica, que las estructuras redondas que se observan en el parénquima ovárico corresponden a los folículos, pues eso sería como un tipo de exploración del ovario. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, y como conclusión del ovario, es un órgano que se sitúa estratégicamente en la pelvis y está fijado por estructuras como el ligamento infundibulopélvico y su función es dual y vital para proteger los gametos femeninos a través de las hormonas y también regular el ciclo menstrual y definir los caracteres sexuales. Y pues a continuación les voy a hablar sobre las porciones de las trompas uterinas. Eh, También son conocidas como trompas de falopio. Su función es clara y vital. Es el conducto muscular que conduce el ovocito desde el ovario hacia la cavidad uterina. La trompa mide entre 10 y 12 centímetros de largo. Y pues aquí nosotros vamos a detallar cada una de sus porciones y comprender su compleja irrigación de las trompas, y al igual vamos a analizar sus implicaciones funcionales y patológicas pues, de este órgano. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, pues vamos a hablar sobre las porciones de la trompa uterina. La trompa se divide en cuatro porciones distintivas. El primero es, ¿le puedes regresar? Ahora sí. El primero es el infundíbulo o pabellón. Es la extremidad lateral en forma de embudo. Termina en las fimbrias que captan el ovocito liberado. Notablemente la fimbria ovárica es la más larga y está orientada directamente hacia el ovario. Es crucial saber que la trompa está abierta a la cavidad peritoneal. Como número 2 tenemos a la ampolla, o también conocida como el cuerpo. Es la porción ancha y larga de la trompa. Es aquí, en la ampolla, donde los ovocitos secundarios expulsados suelen ser fecundados. O sea, prácticamente en la ampolla es donde se da el inicio a la vida. ¿Le puedes cambiar, por favor? Como siguiente tenemos al istmo, una porción más recta, menos móvil y ubicada justo antes de la trompa, entre la trompa y el útero. Y por último tenemos la porción uterina o intramural, que es el segmento que atraviesa la pared muscular del útero, el miómetro, para desembocar en la cavidad uterina por el orificio uterino, perdón. Ahora les voy a hablar sobre la vascularización y nervios. La vascularización de las trompas es robusta y proviene de dos orígenes principales, como lo podemos observar aquí en la imagen. Recibe ramas tubéricas de la arteria ovárica por la parte lateral, que aquí pues lo podemos observar, y también recibe ramas tubéricas de la arteria uterina por la parte mediocavial. Estas arterias se unen formando un arco továrico, que aquí también lo podemos observar en la imagen, y pues como venas y también del sentido linfático, las venas siguen el mismo recorrido y los vasos linfáticos se dirigen a los ganglios ováricos y uterinos. La inervación por su parte es simpática y parasimpática, proveniente del plexo uterovaginal. Ahora hablaremos sobre la anatomía funcional y patológica.
La función primordial de la trompa pues es el transporte de los ovocitos secundarios. Sin embargo, esta función conlleva un riesgo mayor. Si el ovocito es fecundado y se fija en la pared de la trompa, se produce un embarazo tubario, la forma más común de embarazo ectópico. Esto puede provocar la ruptura de la pared de la trompa, lo que resulta en una hemorragia intraperitoneal, que requiere pues intervenciones quirúrgicas de emergencia. Además, las alteraciones en la permeabilidad de las trompas, a menudo causada por infecciones como la salpingitis, que es la inflamación de la salpingo, son una causa frecuente de esterilidad en la mujer. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, también vamos a hablar sobre la exploración de las trompas. En el ser vivo, la trompa uterina normal no es palpable. Entonces, para hacer la exploración, hay que realizar principalmente a través de un procedimiento que se llama histerosalpingografía. Este examen consiste en la inyección de una sustancia radiopaca a través del cuello uterino para visualizar la permeabilidad y la forma, además de las características que tienen las trompas, y aquí también incluimos al útero. Y pues para concluir, la trompa uterina es un conducto vital para la reproducción. Es esencial por su capacidad de albergar la fecundación, pero delicada por el riesgo de embarazo ectópico y susceptibilidad para causar esterilidad en las mujeres. Bueno, y para conseguir, también hablaremos sobre la anatomía del útero, pues es el órgano central del aparato reproductor femenino. Es un órgano muscular hueco con distintiva forma piriforme. Su principal función es fundamental, ya que conserva el óvulo fecundado y ofrece las condiciones óptimas para que el embrión se desarrolle en su interior durante la gestación. Entonces aquí, pues, este órgano es de suma importancia, ya que el, es donde, como la casita del bebé, por así decirlo, en los 9 meses de gestación que tienen las mujeres. ¿Me puedes cambiar? Vamos a hablar sobre la morfología y las partes del útero. Bueno, pues anatómicamente el útero se divide en tres partes principales, que el primero es el fondo, que es la porción más superior y redondeada, ubicada por encima del punto donde se abren las trompas de falopio. Como segunda tenemos al cuerpo, que es la parte central y más amplia del órgano. Y como tercera tenemos al cuello uterino, o cervix, que es la porción inferior y estrecha que se proyecta ligeramente dentro de la vagina. El cervix contiene el orificio cervical y se separa del cuerpo por el istmo, una zona de transición y estrechamiento. ¿Le puedes cambiar, por favor? Vamos a hablar sobre dónde se sitúa y sus relaciones anatómicas. Bueno, pues el útero se encuentra en la pelvis menor. Su posición fisiológica más habitual, que es en la anteversión y anteflexión. La anteversión significa que el eje del útero se inclina hacia adelante en relación con la vagina, y la anteflexión es cuando el cuerpo del útero se flexiona hacia adelante sobre el cérvix. Las relaciones anatómicas aquí son algo críticas, porque anteriormente se relaciona con la vejiga urinaria, el peritoneo y forman las bolsas vesicouterinas. Posteriormente se relaciona con el recto. El peritoneo forma un receso profundo llamado bolsa rectourinaria o fondo de saco de Douglas, el punto más bajo de la cavidad peritoneal en la mujer. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los medios de fijación, también conocidos como sostén. Pues el útero, a pesar de su movilidad, se mantiene en posición gracias a un complejo sistema de fijación, que son ligamentos que actúan como tensores que anclan pues al útero a la pelvis. Y tiene tres principales, que son el ligamento ancho, que es un pliegue del peritoneo a cada lado que contiene vasos y nervios. Como segundo está el ligamento redondo, que pues fija los cuernos uterinos a los labios mayores y ayuda a mantener la anteversión del órgano. Y como tercero tenemos los ligamentos ultrasacros y cardinales, que son estructuras fibrosas y densas que brindan un soporte esencial, particularmente pues al cuello uterino. Además, aquí es importante mencionar que el verdadero sostén inferior del útero y del resto de vísceras pélvicas lo da el complejo muscular del piso pélvico.
Ahora vamos a hablar sobre la función principal y el ciclo uterino. Y bueno, la función principal es la gestación, pero también pues es un órgano dinámico regido por el ciclo hormonal. El endometrio pasa por ciclos mensuales regulados por estrógenos y progesterona. Y bueno, aquí vamos a hablar de las fases, que pues iniciamos con una fase de proliferación. Es cuando el endometrio se engrosa, guiado por los estrógenos, y está preparado para una posible gestación. Aquí es el momento donde se dice que mm, estás preparada para, si quieres tener un hijo, pues este es el momento. Después sigue la fase secretora, que es guiada por la progesterona y pues el endometrio se envuelve altamente secretor y vascularizado para recibir al embrión. Y por último está la fase menstrual, pues si no hubo fecundación, entonces no hay embarazo. Esta capa funcional pues se va a desprender y va a reiniciar el ciclo otra vez cada mes. Y pues como conclusión, el útero es un órgano perfectamente diseñado para la vida, capaz de albergar y expulsar el ser humano a través de la acción coordinada de sus tres capas. Bueno, y pues voy a hablar ahora sobre el ligamento ancho del útero. Se define anatómicamente como un gran pliegue peritoneal. Se extiende a ambos lados del útero, desde sus bordes laterales hasta la pared de la pelvis. Bueno, pues aquí es esencial que sepamos que su función principal no solo es sostener el útero verticalmente, sino que también actúa como un tabique que envuelve y conduce estructuras vasculares, nerviosas y otros elementos importantes hacia el útero y los anexos. Es por lo tanto una región topográficamente fundamental. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre la morfología y las partes del ligamento ancho. El ligamento ancho es una lámina peritoneal. Si la observamos de frente, tiene como una forma cuadrilátera. Posee dos caras, una anterior y una posterior, y cuatro bordes, que es el borde medial, que se adhiere al útero, y el borde lateral, que se adhiere también a la pared de la pelvis. El borde superior es libre y muy importante, ya que contiene pues a las trompas uterinas. El borde inferior es fijo y es donde el peritoneo se separa, permitiendo el ingreso de vasos y nervios. Pues este ingreso es al tejido supraperitoneal, que llamamos parametrio. Bueno, vamos a hablar sobre las subdivisiones del ligamento ancho. Y bueno, para facilitar tu estudio, el ligamento ancho se divide en tres porciones principales, que sería el mesoslapnix, que es la porción que envuelve a la trompa uterina, el mesometrio, que es la porción más voluminosa que se relaciona directamente con el cuerpo del útero, y finalmente tenemos al mesovario, que es un pliegue que une el ovario a la cara posterior del ligamento. Es importante recordar que el ovario mismo no está cubierto por el peritoneo en su totalidad, sino que se une al ligamento a través de este mesovario. Bueno, y en este momento vamos a hablar sobre el parametrio, que pues es el corazón del ligamento ancho. Es el tejido conectivo que se encuentra en su base. Este tejido es la autopista, por así decirlo, por donde viajan las estructuras más importantes. Contiene al ligamento redondo del útero y críticamente a la arteria uterina, que se dirigen hacia el útero. Su relación con el uréter es de vital importancia quirúrgica, ya que el uréter pasa por debajo de las arterias uterinas, en la base del ligamento. Un cruce que los cirujanos pues deben identificar para evitar lesiones y desgarros. Bueno, yo les voy a hablar de la anatomía de la vagina. La vagina es un conducto musculomembranoso impar y medio que constituye la porción inferior de la vía genital femenina. Se extiende desde el cuello del útero hasta el vestíbulo vaginal o hendidura de la vulva. Bueno, sus generalidades tenemos que la dirección es oblicua, dirigiéndose de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Su longitud varía, pero se describe típicamente como una longitud de 8 a 11 centímetros, siendo su pared posterior ligeramente más larga que la anterior. Y su configuración interna, normalmente sus paredes están en contacto colapsadas, formando una hendidura transversal, excepto en su extremo superior, donde el cuello uterino las mantiene separadas. Bueno, su estructura, bueno, la pared vaginal está compuesta por tres capas. La capa mucosa interna, que presenta numerosos pliegues o arrugas transversales,
o rugosidades vaginales que le otorgan gran elasticidad y distensibilidad. La capa muscular media, que está compuesta por músculo liso dispuesto en dos planos, uno longitudinal externo y uno circular interno, y la capa de adventicia externa, que es tejido conjuntivo que le permite relacionarse y fijarse a los órganos vecinos. Enseguida les voy a hablar de las relaciones topográficas. Bueno, tenemos en su pared anterior, se relaciona en su posición superior con el fondo de la vejiga urinaria, separada por el tabique vesicovaginal, y en su porción inferior con la uretra femenina, a través del tabique uretrovaginal. En su parte posterior se relaciona con el recto a través del tabique rectovaginal. Su porción superior se relaciona íntimamente con el fondo del saco rectouterino o de Douglas, que es el punto más bajo de la cavidad peritoneal. En los laterales se relaciona con los bordes mediales del músculo elevador del ano, la fascia pélvica visceral, y en su porción superior con el paso de los uréteres. En su pared superior se inserta alrededor del cuello del útero, formando los fondos del saco vaginal o el fornix. El fondo del saco posterior es el más profundo. Y en su parte inferior se abre al exterior en el vestíbulo vaginal a través del orificio vaginal, que en la mujer virgen está parcialmente cerrado por el himen. Bueno, su función, irrigación e inervación. La vagina cumple tres funciones principales en el aparato genital femenino. Funciona como el órgano de la cópula, perdón, que recibe el pene durante la relación sexual, el conducto excretor, perdón, que permite la salida al exterior del flujo menstrual, y como canal de parto, que constituye la porción inferior del canal a través del cual el feto es expulsado durante el alumbramiento. Es irrigado principalmente por la arteria vaginal, de la rama de la arteria ilíaca interna, y las ramas de las arterias uterinas y rectal media. Y se inerva, su inervación proviene del plexo hipogástrico inferior o plexo uterovaginal, que le confiere sensibilidad y control muscular. Bueno, a continuación les explicaré los genitales externos o la vulva. Bueno, los genitales externos son los órganos del sistema reproductor femenino ubicados en el periné o espacio perineo. Fuera de la pelvis incluyen las siguientes estructuras anatómicas: el monte del pubis o monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el vestíbulo de la vagina, el bulbo del vestíbulo y las glándulas vestibulares. En la pantalla podemos ver las imágenes correspondientes de cada uno de ellos. Bien, les explicaré el monte del pubis. Es una masa de tejido adiposo subcutáneo ubicada anterior a la sínfisis púbica. La piel que recubre el monte del pubis está cubierta con un parche triangular de vello púbico. Los labios mayores. Los labios mayores son dos pliegues cutáneos longitudinales cubiertos de vello púbico. Son la parte más lateral de la vulva y se extienden desde el monte del pubis hasta el periné. La hendidura entre los labios mayores se llama hendidura pudenda. Contiene los labios menores y el vestíbulo de la vagina. Los dos labios mayores se fusionan anteriormente en la comisura anterior y posteriormente en la comisura posterior. Los labios mayores son homólogos al escroto del hombre. Los siguientes son los labios menores. Los labios menores son dos pliegues cutáneos longitudinales delgados y sin pelo que se recubren entre los labios mayores. Rodean el vestíbulo de la vagina y sus orificios uretral y vaginal. Los labios menores contribuyen a la formación del prepucio y el frenillo del clítoris. Bueno, el siguiente es el clítoris. Es un órgano eréctil responsable de las sensaciones sexuales. Es análogo al pene masculino. Situado en la parte más superior del vestíbulo de la vagina, el clítoris está rodeado por la parte anterior de los labios menores. Tiene tres partes: el tallo, el cuello y el glande. El cuerpo consta de dos cuerpos cavernosos y dos puntas de unión o pilares. El siguiente es el vestíbulo de la vagina. La región entre los labios menores se llama vestíbulo de la vagina. Esta zona perineal contiene el orificio vaginal, la abertura de la uretra femenina y las aberturas para los conductos excretores de las glándulas vestibulares mayor y menor. Y finalmente, bueno, las glándulas vestibulares. Hay tres tipos de glándulas que drenan hacia el vestíbulo de la vagina. Las glándulas vestibulares mayores, o de otra forma llamadas de Bartolino,
Se encuentran a cada lado del vestíbulo de la vagina. Son homólogas a las glándulas bulbouretrales del hombre, que después veremos en el otro video. Y sirven para lubricar la vulva durante las relaciones sexuales. Y después también tenemos las glándulas vestibulares menores, que se encuentran entre los orificios uretral y vaginal, y estas glándulas son homólogas a la próstata masculina. Y finalmente tenemos el bulbo del vestíbulo. Los bulbos del vestíbulo son un par de tejidos eréctiles subcutáneos análogos al bulbo del pene, y al cuerpo esponjoso de los hombres. Se extienden a cada lado del vestíbulo de la vagina y se unen frente a los orificios uretrales. Ok. El siguiente tema es el diafragma pélvico y perine. El perine, bueno, les explicaré, bueno, en la pantalla podemos ver todas las partes que lo conforman, tanto el diafragma pélvico como el periné, y les explicaré cada una. El periné es la región en forma de rombo que se encuentra inferiormente a la pelvis. Sus límites óseos son anterior, en la parte anterior, la sínfisis del pubis y el borde inferior de las ramas isquiopubianas, en los laterales, las tuberosidades isquiáticas y posteriormente en el coxis y el ligamento sacrotuberoso. Una línea imaginaria que une a las dos tuberosidades isquiáticas divide el periné en dos triángulos. El triángulo urogenital, que es en la parte anterior, que contiene la uretra y la vagina en la mujer y las estructuras eréctiles, y en su parte posterior el triángulo anal o isquioanal, que contiene el canal anal y la fosa isquional. El siguiente es el diafragma pélvico, que es el soporte. Eh, eh, bueno, les explicaré el diafragma pélvico y perine. El perine es la región en forma de rombo que se encuentra inferiormente a la pelvis. Sus límites óseos son, en su parte anterior, la sínfisis del pubis y borde inferior de las ramas isquiopubianas. En sus laterales, las tuberosidades isquiáticas y en su parte posterior, el coxis y el ligamento sacrotuberoso. Bueno, la pelvis tiene una línea imaginaria que une a las dos tuberosidades isquiáticas que divide el perine en dos triángulos, que es el triángulo urogenital en su parte anterior, que contiene la uretra y la vejiga, y la vagina, y el triángulo anal o isquioanal, que está en su parte posterior y contiene el anal y la fosa isquional. El siguiente es el diafragma pélvico, que es el soporte, y es una capa muscular en forma de embudo o copa con la concavidad superior que cierra la pelvis menor y tiene como función principal sostener las vísceras pélvicas. Su constitución tenemos que está formado por dos músculos principales y sus fascias o aponeurosis, que es el músculo elevador del ano, que es el más extenso y complejo. Sus fascículos musculares se originan en el pubis, el arco tendinoso de la fascia obturatriz y la espina ciática. Se distinguen fascículos claves como el pubococcigio, que son las fibras principales que se dirigen hacia el coxis en la mujer. Incluye fibras que rodean la vagina, que es el músculo pubovaginal. El pubo rectal, que forma un cabestrillo muscular en forma de U alrededor de la unión anorrectal, crucial para la continencia, y el iliococcigio, que son las fibras más laterales. Y el músculo coccigio o isquiococcigio, que se extiende desde la espina ciática hasta el sacro y el coxis, completando la pared posterolateral del diafragma. También tenemos sus orificios o hiatos, que el diafragma pélvico pues no es una capa continua, sino que presenta aberturas para el paso de órganos. Tenemos el hiato urogenital, que es anterior y permite el paso de la uretra y la vagina, y el hiato anal, que es posterior y permite el paso del canal anal. También tenemos el periné profundo, que es el diafragma urogenital, y bueno, en el triángulo urogenital existe una segunda capa muscular y aponeurótica inferior al diafragma pélvico llamada el diafragma urogenital. Esto nada más lo hacen algunos autores, otros simplemente le llaman el periné profundo. Está formado por la membrana perineal y los músculos transversos profundos del periné, así como el esfínter externo de la uretra. Y en la mujer, este músculo es transverso profundo, es menos desarrollado y sus fibras rodean la uretra y la vagina, reforzando la parte anterior del suelo pélvico. También tenemos como otro, tenemos la fosa isquioanal, que es el triángulo anal, como mencioné hace un momento. Es el espacio lleno de tejido adiposo a los lados del canal anal.
y su importancia radica en que contiene y protege los elementos del paquete vasculonervioso pudendo interno, contiene la arteria, vena y nervio pudendo, que son los principales elementos de irrigación e inervación del periné. Y finalmente el centro tendinoso del periné, que es el cuerpo perineal. Es una estructura fibromuscular crucial situada en el centro del periné, donde convergen e insertan varios músculos del diafragma pélvico y del periné superficial y profundo, incluyendo el elevador del ano y el bulbo esponjoso y los transversos del periné. Actúa como un punto de anclaje esencial para mantener la integridad y función del suelo pélvico. 3. Y bueno, esto es todo por la exposición del aparato reproductor femenino o genital femenino.